Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y esta vez vamos a estar con la doctora Iraí Moreno. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y eso es algo brillante porque pues estamos con una experta en ciencias políticas y esperamos que lo disfruten. El tema ahora va a ser populismo autoritario contemporáneo. Bueno, yo generalmente digo que contemporáneo es parecido a todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, pero vamos a darle gusto a nuestra querida invitada. Iraí, buenas tardes. Sí, qué gusto estar aquí contigo. Te voy a dar gusto de que sea contemporáneo porque a mí a veces me critican, bueno, tengas pocas, no muchas críticas de eso, pero me critican que yo hablo generalmente de toda la historia de la humanidad y mi filosofía es histórica, porque a través de mi vida, que ya es muy de muchos años, me he dado cuenta que los mismos patrones sigue la humanidad desde hace miles de años, ¿no? Lo que pasa es que les damos diferente nombre, le damos democracia, comunismo, ¿verdad? Pero en realidad, pues casi todo es más de lo mismo. O sea, esa es mi opinión personal. Pero sí me gusta hablar de lo contemporáneo porque, pues eso es lo que vivimos, pero lo que vivimos, pues es muy parecido a lo que yo llamo caos, que es el populismo totalitario, en el sentido de que se maneja en la política, el populismo se maneja en todos, para mí, en todas las ideologías, en todos los partidos políticos, o sea, no nomás es un partido como Morena es solamente populista. Yo creo que todos quieren ser populistas. O sea, de alguna manera, pues, tiene que jalar gente, o sea, ser populistas, ¿no? Sí. Entonces, el populismo, yo creo que lo que los políticos, o sea, pretenden, es que ante el caos que es la sociedad, porque vivimos en un caos, o sea, parece que no, pero cada quien tiene su pensamiento político, cada uno de los ciudadanos. Entonces, para ponernos de acuerdo, para mesurar la vida, pues es difícil. Entonces, por eso vienen las ideologías y vienen todo el pensamiento de los partidos políticos para tratar de mesurar y de alguna manera obtener una tranquilidad o un orden para poder asumir el poder. O sea, pero yo siento que todos quieren ser populistas. Pero como tú dices totalitario, quiere decir que tú consideras que hay populismos en donde la autoridad es más autoritaria, ¿no? ¿Es por ahí? Que tienden a ser más autoritarios. Más autoritarios. Ajá, exactamente. No son todas autoritarias. O sea que los populismos podemos ponerles actuales para diferenciarlos a lo mejor un poco de los populismos de mitad del siglo XX, como teníamos estas experiencias con Cárdenas o con Juan Domingo Perón, pero sí tienden a ser más autoritarios. O sea, justo estoy de acuerdo en que los partidos tienden a ser populistas porque tienen que captar el voto. El voto. Y no solo el voto, sino después tienen que seguir en este juego de tener legitimidad, ¿no? De que esa legitimidad no entre en crisis y mantener los espacios políticos que tienen. Sin embargo, recientemente lo que hemos visto es que en muchos lugares, como tiende a ser Morena, tiende a ser el presidente de la India, Narendra Modi, tiende a ser el propio presidente chino, Xi Jinping, Víctor Orbán, y en muchos lugares del mundo lo que se convierten en, una vez que ganaron las elecciones, empiezan a trabajar en pro de concentrar el poder. Y no solo es un concentrar el poder, sino eliminar los límites a su propio poder, o sea,
un poco atacar las instituciones o cambiarlas en favor de su propia figura, de su propio partido, y además tienden a volverse autoritarios, ahora sí, no solo concentran el poder, sino autoritarios contra los medios de comunicación y sobre todo contra la pluralidad, que es lo que usted dice, son tantas personas que no se ponen de acuerdo que parece muy sencillo homologar, ¿no? Y tratar de imponer, digamos, una forma correcta de ser en la política y lo demás no. Perdóname que te interrumpa tantito, Sí. pero no todos persiguen eso, no todos lo consiguen. Pero yo creo que hasta el más sencillo de los políticos quiere el control, o sea, quiere, o sea, tener a la gente controlada para tener sus fines especiales, sean buenos o malos, o sea, porque, bueno, podemos decir que la mayoría del trabajo político no es muy bonito, no es muy bueno, pero pongamos en caso que hay buenos políticos, hay algunos buenos políticos, o sea, pero hasta los buenos políticos no tienen un poco a que la gente siga sus ideas, o sea, una especie de control. Creo que igual es algo normal, pero después justo de la época de los totalitarismos, el juego democrático sí se convirtió en algo importante, es decir, en una forma regulada de hacer la política, y aunque existía esa, digamos, justo esa ansia de controlar y de mantenerse en el poder, digo, el propio Winston Churchill lo hizo, ¿no? O sea, era una ambición de mantenerse como primer ministro, de seguir adelante, aunque ya estaba muy mayor, ya estaba muy enfermo y había tenido embolias, etcétera, lo trata de hacer. Sin embargo, hay los límites de las propias instituciones, digamos, y el respeto hacia los límites de la concentración del poder impiden que se reproduzcan a sí mismos en el poder. Sin embargo, ahora lo que vemos es que esos límites tienden a desaparecer y tienden a poco, o a veces bruscamente, a irse atenuando, y que las figuras personalistas surgen y en la forma autoritaria, como el propio Trump, ¿no? También Bolsonaro es otro caso, y así empiezan a personalizar nuevamente, es decir, después de Hitler, después de Stalin, después de Mussolini, sí tuvimos esta época en la que los valores democráticos se situaron por encima del populismo. O había estilos de populismo bastante controlados, bastante pensados. Sin embargo, ya otra vez acaparar las instituciones, ¿no? Como dominar totalmente las instituciones, se presenta nuevamente en esta, no quisiera decir ola, sino contraola de populistas. Tú sabes que en los Estados Unidos, yo creo que en todos los países, no, en México no creo, tú sabes más allí en la Facultad de Ciencias Políticas, que ya hay clases para manejar el control de la gente, o sea, ya hay carreras, ¿sí sabías eso? No sabía. Hay carreras que trabajan, y yo creo que otra vez ya voy a toda la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha buscado las modas de controlar. Muchas veces tiene límites, como tú dices, o sea, el límite es que la gente no se vuelva más caótica de lo que ya está, o sea, entonces eso le encierra un límite al político, o sea, si por ejemplo no hay agua, pues la gente empieza, entonces el político lo que trata es, ahí tiene un límite, o sea, ahí tiene un control, porque tiene que resolver ese problema, si no se le hace más caótico. Entonces hay límites. Lo que pasa es que luego se pierden los límites, según yo, porque la gente es muy conformista, el humano es muy conformista, o sea, el humano no tiene tiempo porque necesita trabajar, necesita vivir, y no tiene tiempo, entonces lo que quiere es que le administre lo mejor posible lo que es la vida. Y la administración ahorita, contemporáneamente y históricamente, generalmente ha sido muy deficiente. Por ejemplo, países como Dinamarca, todo eso, se manejan mejor
porque tienen dinero. O sea, Claro. si la humanidad tuviera dinero, si la humanidad tuviera manera de darle dinero a la gente estaría más contenta. Por eso la gente mucho vota por Trump, porque aparentemente con Trump tienen más dinero, o sea, hay más dinero, pero no resuelve los problemas, o sea, la gente se conforma para ir resolviendo. Pero me estabas hablando de los autoritarismos actuales y me das muchos ejemplos, Sí. pero ¿cómo, qué resultados tú les ves a esos autoritarismos? ¿Buenos, malos, regulares? O sea, Sí. hay casos buenos, malos, Digamos que o más o menos buenos o malos. hay de todo. Hay de Entonces todo. es una de las muchas discusiones que tenemos actualmente entre colegas en la UNAM y con otras universidades, ¿no? Que hay veces que los resultados como medición son buenos. En el sentido de, depende de la lectura y el nivel que analicemos, ¿no? Puede ser que recientemente arrojan que la pobreza disminuyó, ¿sí? Pero habría que revisar cuáles son los criterios para decir que las personas salen de la pobreza, ¿no? Salen de una pobreza de verdad muy precaria, ¿no? No es que acceden a un nivel de vida de clase media, Yo les digo, etcétera. perdona que te interrumpa, yo les digo, Sí. vayan a ver a la gente pobre para que se den cuenta de que no se soluciona nada, que siguen Un igual poco. de pobres, Sí. tal vez con 10 pesos más, 15 pesos más, pero no hay, o sea, Exacto, porque la equidad no existe. y no existe como en los sistemas políticos actuales, y digamos que desmontar cómo funciona el sistema político parece como imposible. Y hay muchísimas lecturas que se pueden hacer, y por ejemplo, lo que decían de Narendra Modi es que él había instalado, por ejemplo, baños excusados a miles y miles o cientos de miles de familias que nunca habían tenido excusados en sus casas, y que ese era una de las Adelantos. exacto, de los progresos que él, digamos, de los cuales se enorgullecía. Entonces estamos ahí viendo como estos criterios de medición donde él se convierte como en un héroe por poner excusados, que es una necesidad elemental, ¿no? Digamos, de las ciudades, de la convivencia, etcétera. Y son ese tipo de informaciones que pueden tornarse engañosas en cuanto a, pues claro que lo ha hecho muy bien, porque antes nadie les puso excusados. Sin embargo, se dedican a desgastar todas las instituciones, a acabar con ellas, y a la larga, digamos que eso no va a beneficiar o no va a suscitar un gobierno de consensos, ¿no? El consenso sigue siendo importante porque considera la mayor parte o quiere considerar a todos los grupos diversos que hay en la sociedad. No decir, hay un pueblo y otros que no son pueblo, ¿no? Esa simplificación no. Sin embargo, por logros de este tipo, ¿no? Transferencias directas. Nada contra las transferencias directas, pero estoy de acuerdo en que no solucionan, porque si utilizas la transferencia directa, pero no continúas en la construcción de infraestructura, por ejemplo en la salud, y pones en crisis el sistema de salud pública para otorgar las transferencias, estás socavando toda la infraestructura. Entonces dices, bueno, tienen un poquito más de ingreso, pero no van a tener acceso a la salud, pero no van a tener una garantía de que si se enferman van a tener medicamentos o van a tener atención especializada o van a tener lo que requieren tener las personas en salud pública. Entonces es ese tipo de, también está en discusión lo inmediato de los beneficios que supuestamente reportan los gobiernos populistas, que es claro, tengo este dinero extra al mes y punto, ¿no? Y es un dulce. Puede ser. Es un dulce, o sea, te doy un dulce y estás conforme, estás más contento, y eso ya es un logro político. Es triste que sea un dulce con lo que te conformes. O digamos que o que esa sea la solución. Para ciertas personas podría ser, digamos, no solo un dulce, sino una diferencia en donde a lo mejor descansa, digamos, de estar contando cada centavo, pero a la larga podría tener otras repercusiones que no necesariamente son buenas a nivel, digamos, macro. Me llega a la cabeza el dinero que ofrece el gobierno de Morena
en el sentido de que la gente pues está recibiendo un dinero, no trabajando, y parece un super logro social. Sí. Pero yo creo que trae también consecuencias negativas ese tipo de dádivas, o sea, no, aparentemente solucionan el problema porque la gente no quiere meterse en más problemas y con eso se conforma. Pero también hace que esa gente se afloja, ¿no? O en alguna manera sean una carga pública, ¿no? Es que creo que el esquema, más digamos que sean flojos, porque tampoco es como que necesariamente puedan dejar de trabajar, pero por esa transferencia directa, lo que creo que sí sucede es que nuevamente se desmonta la infraestructura previamente construida para redirigirla a dinero, y ese dinero, digamos, se convierte en gasto, pero no representa directamente tampoco un beneficio a plazo mediano o a largo plazo, y haciendo como este ejercicio de recordar a los países con mucho dinero, por ejemplo, las socialdemocracias tienen esta idea de la redistribución, ¿no? Capto muchos impuestos, redistribuyo mucho tanto a través de programas como a través de infraestructura. Entonces garantizo salud, educación y garantizo muchas otras prestaciones sociales, pero a partir de la recaudación. Entonces aquí ha sido como desmontar infraestructuras para reunir dinero con el fin de, y aquí está el problema más grande creo, convertir a esas personas en una clientela política, que no se lo va a pensar dos veces entre un gobierno que le ofrece estos beneficios directos y un gobierno que ofrece menos o que no ofrece ninguna transferencia. Y en ese caso, ¿cómo funciona la corrupción? Digamos ese es un problema serio, porque, sí. Ok, recaudan más dinero, también hay más corrupción, y le siguen dando dulces a la gente para que esté tranquila, ¿no? O sea, y es que, con infraestructura, pero la infraestructura cambia cosas, ayuda sí, mucho, sí. Pero se necesita muchísima infraestructura para el humano, ¿no? Pero muchísima, y si la desmontan, o sea, por ejemplo, son ejemplos puntuales que a mí me parecen muy ilustrativos, por ejemplo, quitar las escuelas de tiempo completo, que era justamente la construcción de una infraestructura para que las personas pudieran tener apoyo con sus hijos, donde los niños comen en la escuela, donde los niños hacen la tarea en la escuela, tal vez tengan un deporte, eso desde la educación pública. Y esa fue de las primeras cosas que se desmontaron en el sexenio de López Obrador. Y esa es una de las cosas que para mí, no es intercambiable por una transferencia de dinero, porque además el argumento fue, le vamos a dar el dinero directo a las familias para que, por ejemplo, las madres le paguen a sus tías, a sus hermanas, a sus familiares, para cuidar a los niños, asumiendo que esa situación era, o sea, como que darles dinero y que se quede en la familia y que el niño crezca en la familia y que lo cuiden, y desmontar toda la infraestructura de las escuelitas y de las estancias infantiles. Y eso lo que hace, pues no es generar infraestructura, justo lo contrario, desmontas la infraestructura, la medio conviertes en dinero, lo rediriges y ya quitas ese cargo, justo al revés, quitas esa carga al Estado, se la das a las familias y los conviertes en clientela. Y las clientelas no siempre funcionan así, algunas clientelas son muy ideológicas, o sea, sí funcionan respecto a ningún gobierno ha hecho esto por mí, nadie me ha ayudado así, nadie me ha regalado nada, y otras clientelas funcionan más estructuradamente, por ejemplo, la clientela del ambulantaje, que es donde sí hay líderes, donde sí hay una serie de cuotas, donde también se les agrupa para ir a los mítines y en ese mítin se les pasa lista y dependiendo de su asistencia o no asistencia es el permiso informal de vender o no en la calle. Es decir, si no te presentaste a las reuniones, la consecuencia posible es que ya no te dejen poner tu puesto. Entonces esa es otra forma medio de corrupción, pero que al mismo tiempo coopta a las personas, es decir, los
los atrapa en una estructura en donde lo tienen que hacer porque su medio de vida está inserto en esa lógica. Fíjate que me estás dando me estás dando por mi lado, o sea, yo, a todo lo que estás diciendo, o sea, tú estás proponiendo cosas, pero la autoridad propone otras cosas y el vecino propone otras cosas. Yo le llamo que la humanidad, para resolver sus problemas, es muy difícil porque vivimos en un caos. O sea, para ponerte de acuerdo, para que tú puedas hacer política y resolver los problemas, vas a tener que enfrentarte a los modus vivendi a los que te vas a enfrentar. Entonces, todos estamos en un choque, o sea, todos queremos que nuestras ideas funcionen. O sea, me gusta que tú seas propositiva y que estés buscando nuevas formas pero también esas formas de actuar como tú las estás manifestando se van a enfrentar con otras y otras. Entonces el humano no se pone de acuerdo. O sea, es increíble que podamos resolver nuestros problemas cuando no nos entendemos. ¿O tú crees en el mundo contemporáneo que a ti te gusta que los humanos nos entendemos? Pues es que ese es el gran debate de la filosofía política. O sea, ¿cuál es el núcleo del conflicto, la violencia? La experiencia diría que no nos entendemos. Que tenemos la capacidad de entendernos, pero que no nos entendemos, ¿no? Es difícil. Como cada quien piensa a su manera. Sí. Imagínate, si un matrimonio es difícil, una relación amorosa es difícil. Imagínate poner de acuerdo. A mí me da mucha risa y lo digo en son de broma, que cuando, por ejemplo, la religión dice ámense unos a los otros, ¿y cómo nos vamos a amar? Sí, estamos locos todos, o sea, ¿cómo? Yo represento a Hans Kuhn, un teólogo, ¿sí lo conoces? Sí, entonces, él ha querido, y yo también he querido, una ética mundial. Pues ya la estoy dudando, porque ¿cómo vas a poner de acuerdo que la gente sea responsable todos cuando cada quien jala para su lado? O sea, cada quien jala para su molino, o sea, entonces, ese es el caso, regresando a tu tema, ese es el caso de los totalitarismos y populismos, o sea, que ante ese relajo, pues es ganancia de pescadores, lo que no sé si estás de acuerdo. O sea, creo que o sea, sí, en un escenario muy complejo y muy conflictivo, la salida más fácil sí es la simplificación, que es a lo que recurren como estrategia estos líderes o tipo, sí, son líderes y bueno, partidos, ¿no? Y esta simplificación maniquea, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos la bondad porque representamos al pueblo, ¿no? Se auto adscriben. ¿A qué pueblo? si el pueblo no está unido. Exacto, pero esa es la simplificación, decir que hay un pueblo y que digamos, las personas respondan. Y eso todos ahí juntos, está, imagínate. Ahí está la simplificación, decir, esto sí es pueblo y esto no es pueblo, y todo lo que haya que no coincida con la definición y la homogeneidad que queremos presentar, no es pueblo y está fuera, y está excluido y es enemigo, porque hasta allá llega, ¿no? Puede decir que todo lo que no coincida con nuestra definición de pueblo llega a ser un enemigo, llega a ser un elemento que genera ruido, que en la democracia, por muy lejano que suene, justamente todas estas diferencias serían la naturaleza de la sociedad. O sea, los enfoques democráticos sí reconocen la complejidad y los teóricos más actuales sí dicen la política no va a complacer a todos los grupos. Eso es imposible. Va tal vez lograr que vivamos en un entorno menos violento y más ordenado dentro del caos, pero no es posible darle gusto a todos los grupos. ¿Y la tiranía no puede ser un orden más ordenado?
Desde Yo luego. me acuerdo ¿Sí? cuando Pinochet entró, que decían, pues, es que Pinochet con la fuerza, era un canijo, pero con la fuerza que tenía, pues puso orden, orden que no le gustaba a la gente, pero logró el orden, ¿no? Ese es es un ejemplo excelente, porque yo viví en Chile, di clases en Chile un par de años. Ajá. Qué bonito es Chile, ¿verdad? Es precioso, es precioso. Oye, y lo extraño. Sí. Yo me acuerdo de México, de mi época de joven. Chile me pareció esa época todavía, tuve lo todavía mismo. maravillosa. Sí. De vivir bien y que la gente estuviera contenta. Tuve la misma sensación, un poco de México, pero en el pasado, como de viajar en el tiempo. Siempre. Pero digamos, yo no soy, no hago apología de las dictaduras, igual no me encanta el autoritarismo, pero sí los chilenos, muchos de ellos están muy polarizados y unos odian lo que fue la dictadura con mucha razón y otros les encantan y lo reviven y dicen, claro, él fue el que puso orden, claro, él fue el que hizo X políticas de progreso. Es decir, hay visiones... Su Porfirio Díaz. Un poco, pero hay visiones muy negativas donde todo fue horrible en la dictadura, hubo cosas horribles, desde luego, y hay otras visiones donde dicen, no, ese es el hombre que necesitaba Chile. Entonces ahí, justamente en esas sociedades tan polarizadas, que después eso pasó también, antes de que hubiera una diáspora venezolana tan grande, pasaba eso. Eran 49% odiaban a Chávez o descalificaban a Chávez y 51% decían que Chávez era lo mejor que había pasado a Venezuela. Entonces, justo como politóloga, me llama mucho la atención esta polarización y esta convicción de que como yo veo las cosas, esa es la forma correcta. Es decir, las personas que siguen con mucha lealtad este tipo de liderazgos tienen una convicción profunda, una esperanza, una fe, así, muchos muy real, de que eso es lo mejor que le ha pasado al país. Esa es una especie de mesura, ¿eh? O sea, sí. Logran tener un orden que es el populismo. Eso sería una especie de orden, o sea, sí. Porque de alguna manera hay un consenso de que Chávez era el bueno, ¿no? Y los que no estaban de acuerdo... O López Obrador o la Sheinbaum, o sea, sí. si hay el 70% que apuesta por ellos, pues hay un consenso. No hay una resolución de sus problemas, que eso es otro evento, pero hay un consenso para que esas figuras estén en el poder, ¿no? Digamos que, o sea, sí logran concentrar esa aprobación tanto en el voto como después, ¿no? Mantener índices de popularidad altos, de aprobación altos, a pesar de que está ya crisis tras crisis, tras otro desastre y otro caos, no importa, ellos logran continuar con, digamos, una línea o un índice de legitimidad y aprobación constante, que eso sí, digamos, habla mucho del fenómeno y de que las personas o un importante porcentaje están de acuerdo. Eso es importante decir. Y esa es una legitimación. Sí. Total. Sí, no total, porque no es todas las personas o no es mayoría, digamos. Y la polarización no es como que lo que causan también es mucha división, mucho encono, y otra vez una visión totalmente distorsionada para los dos polos, ¿no? Donde no hay un lugar para la interlocución. Creo que un ejemplo de esto es esta pelea que vimos en el Senado, en la tribuna del Senado hace un par de días. No hay lugar para la interlocución. Ya es tanta distancia y hay tanta brecha entre las dos formas de pensar que ya no cabe, digamos, el poder establecer un diálogo, que eso también sería básico para cuidar o cultivar la pluralidad y los principios de la democracia. Pero regresamos, para mí, tú estás buscando la mesura, o sea, que haya un acuerdo, haya un orden, ahí más o menos. Pero lo que estás proponiendo, que es muy bonito, es muy difícil en los humanos, o sea, porque, sí. Mira, Hans Kuhn quería que hubiera un diálogo
entre las iglesias, entre las religiones, pero cada religión maneja sus intereses, o sea, no está manejando sus creencias, está manejando sus intereses, Sí. que también son religiosos, si quieres, o sea, entonces, para ponerse de acuerdo, el humano es muy difícil. Por eso tiene tanto margen los políticos para hacer cambios como ellos quieran y manejar las finanzas como ellos quieran, porque tienen un gran margen para poder actuar, ¿no? Sí necesitan tener mucho margen porque es tan grande y tan compleja el gobierno o los gobiernos que si no, no podrían gobernar. Es una tendencia, sí, actual, totalmente. Pero, perdona, siempre digo, siempre ha sido así. Sí, podría ser. Pero lo que creo no es que siempre hay una distancia muy grande, como dice usted, entre las ideas bonitas y la realidad, siempre. Pero si digamos, plegamos a que las ideas sigan siendo un referente, que esa sería un poco la idea de la democracia, que eso sea una aspiración, es decir, la pluralidad, el consenso, el diálogo, la inclusión, la diversidad, ¿no? Esos principios Pero tan ¿cómo importantes, lo logras? O sea, teniendo instituciones que respalden eso, no destruyéndolas. pero Digamos las instituciones también son muy... son complejas O sea, y diversas. las instituciones trabajan de acuerdo al pensamiento del político, ¿no? De la política, Sí. de las ideologías o lo que sea, ¿no? O sea, las instituciones no son algo que pueda uno decir, esta institución va a trabajar muy bien, o sea, tal vez haga su trabajo, pero no, ¿qué tanto es para beneficio de la gente? Puede ser. Pues yo diría que al menos, por ejemplo, una institución separada como el Poder Judicial, que estuviera, claro que trabaja a lo mejor por unos intereses de un grupo, pero igual como lo vimos, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos pudimos ver que el Poder Judicial en el primer mandato de Trump era freno tras freno tras freno a todas las locuras y todas las ocurrencias que tenía ese señor. En ese sentido funciona la institución. No, tal vez no necesariamente trabaja para la gente o para pero los más vulnerables. Ahí estaba trabajando para los demócratas, el Poder Judicial. Ahora trabaja para los republicanos. Es por eso que te digo que el choque de ideas es tan complejo que el humano, ahí necesita trabajar el humano para cómo controlar el caos de mejor manera para beneficio de todos, porque yo creo que ahorita lo que no entendemos es que no podemos manejar el caos, o sea, está demasiado movido el mundo contemporáneo y que es muy difícil ponernos de acuerdo, o sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista filosófico, ¿no? O sea, tú lo ves desde el político que puede haber un cambio en instituciones y puede haber una mejora. Pero yo creo que el cambio está en el humano de buscar nuevos caminos, ¿no? O sea, el fondo del cambio, claro que sí, y sobre todo digamos, en una sociedad que se mueve en un paradigma individualista como las sociedades modernas, sí. O sea, tiene que cambiar la persona, tiene que cambiar sus hábitos, tiene que cambiar sus convicciones, es decir, justo esto, el bien común por encima del propio, etcétera, o alineado con el bien común. Eso sí es una cuestión, puede ser ética, puede ser una postura filosófica. Sin embargo, no creo que se esté totalmente divorciado de las instituciones o que las instituciones no puedan cumplir ese papel si digamos, justo, por ejemplo, todos los órganos desconcentrados sí podrían promover una especie de vigilancia, gobernanza, rendición de cuentas, ¿no? Habla no solo de los intereses de cada élite, sino de también tener contrapesos y que así sea entre diversas élites
esos contrapesos no hagan que un grupo tenga todo el poder o tanto poder que ya los demás no puedan hacer nada como estamos ahora. Pero eso no lo aceptaría Morena porque No. lo que a ella le interesa, y le interesa a Trump, y le interesa, y si el gobierno lo tiene el PRI o el PAN, haría lo mismo. O sea, quieren libertad, y los contrapesos son un freno a sus intereses, ¿no? Pero no lo haría el PRI y el PAN, ¿por qué no lo hicieron? Porque permitieron la alternancia política. No soy panista, no soy priista. La alternancia, según yo, hubo alternancia. Ya fue necesaria. En esa época, si no era, ya el caos era mayor, o sea, ya En 88. Y en 94 y en 2000. Yo creo que con Zedillo, ¿no? En Zedillo y con Fox. Zedillo, o sea, empezó para mí que Zedillo se dio cuenta que si no hacía un cambio, las cosas se ponían más difíciles porque ya la gente ya no aguantaba. Yo creo que todos teníamos la esperanza de que Fox fuera un superpresidente. No resultó, pero todos teníamos esa idea de que podía hacer grandes cambios y pues fue más de lo mismo también. Pero un poquito mejor, digamos un poquito tal vez mejor, ¿no? O sea, es que cada uno es un poquito mejor, otro es un poquito peor, pero están manejando el mismo situación, ¿no? O sea, sí puede ser, pero el hecho de que se respeten las reglas mínimas, como es, termina el periodo, es decir, de hecho, tanto Fox como Calderón tuvieron gobiernos divididos, ¿no? Fue muy difícil gobernar porque el poder legislativo, que no tenían mayoría en el Congreso. Entonces, desde ¿Eso ahí... te gusta? No me disgusta. A ti en lo personal, ¿te gusta que haya frenos? Creo que debe haber frenos, pesos y contrapesos. Pero debe haberlo, Debe haberlo, pero imagínate cómo puede haberlo si el PRI y el PAN bajan las alas y ya no las mueven. No, entonces, ahorita ya no. Por eso, ya el control es total de y Morena, no estaría bien que hubiera una oposición que respondiera, que tuviera algo con qué responder, que tuviera algo con qué situarse ¿quién va a poner los frenos? Si no hay, por eso, ya desaparecieron los frenos. O sea, entra en crisis la democracia, entra en crisis, la oposición, viene una crisis ya muy larga de los partidos y de la corrupción dentro de los partidos, desde luego, y de la no circulación o no formación de más políticos que puedan, digamos, estar a la altura, porque un poco eso es lo triste, y ya la oposición justo baja los brazos, ya no tiene como... Perdón, ¿no? O sea, perdón el público, pero es que ya estoy viejito. Perdón. Salud. Pero a eso me refiero cuando saco mi teoría del caos y la mesura. Que la sociedad contemporánea es caótica totalmente, o sea, para que se pongan de acuerdo, para que haya frenos, contrafrenos, libertad y mejoras, es un pleito entre políticos. La sociedad está totalmente sin poder hacer nada, ¿no? ¿Qué haría la sociedad? Pero es que un poco el recurso también del populismo es que la gente, o digamos, grandes cantidades de personas o grupos muy grandes se sientan parte de eso, y al sentirse parte no participan directo de la decisión, pero están de acuerdo porque se sienten identificados con ese movimiento, en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional. Y eso es distinto a una participación política pensada desde la democracia, donde justo las personas se organizan, hacen asociaciones civiles, hacen organizaciones, piden cosas, reclaman, piden hablar con personas, van al Congreso, van a la Secretaría de Gobernación. Es una forma distinta en donde todas las demandas sociales están
¿Son demandas legítimas para el pueblo o no son demandas legítimas para el pueblo? ¿O son tecnócratas y neoliberales, excluidas así? Por eso. ¿No? Pero para hacer beneficio humano, ¿quién pone la regla que sea buena para todos? A ver, dame una regla que funcione para todos. Por ejemplo, el derecho a respeto a los derechos elementales, el derecho de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito. Sería deseable que eso se cumpla, ¿no? Libertades básicas, que en estos esquemas no se cumplen, ¿no? Pero, o tienden a desgastarlas. Pero ahí la sociedad está de acuerdo. Lo que pasa que el funcionario no la respeta. Pero allí hay consenso, ¿no? De que haya libre expresión y todo eso, ¿no? Es que es algo que se da por sentado, pero cuando empieza a desaparecer, por ejemplo en Hungría, ¿no? En Hungría ha habido una gradual e importante contracción de la libertad de expresión a través de muchas estrategias desde el gobierno, que van desde leyes que tienen que ver con impuestos, leyes que asfixiaron medios de comunicación, expropiación de medios de comunicación, y lo que ha logrado el gobierno de Orbán en 15 años, pues justamente es que la pluralidad de puntos de vista se reduzca casi a unos pocos, y son los pocos que les favorecen. Ese tipo de cosas, digamos que el populismo actual tiende a desaparecer. Las personas no están viendo cómo sucede hasta que, ¿no? O sea, obviamente hay personas denunciando y personas diciendo, está pasando esto, pero ese efecto no lo sienten. Incluso un poco China es también así, con el cortafuegos y todas las restricciones a la comunicación que tienen, pues tienen el monopolio, o casi el monopolio, de la comunicación, de la información, y con ello también sostienen un régimen específico en sus términos. El caso de China es bastante interesante. Por ejemplo, China no hay libertades, pero hay más dinero. Ahora hay más dinero. Entonces, ¿y qué quiere la gente? Más dinero. O sea, eso es bueno o malo. Entonces, ya no sabes qué es bueno y malo, porque ahí, para mí, esta plática no podría ser en China. No podría ser en China. Pero allí en China, la gente está saliendo de la pobreza. Sí. Entonces, pues ese es para mí algo maravilloso, pero por el otro lado es malísimo que no tenga la libertad. Entonces, ¿cómo poner de acuerdo a la humanidad para que haya dinero para todos y que haya libertades? Pero el comunismo en China, o sea, el capitalismo chino no podría ser sin ese control, o sea, sin ese autoritarismo, no podría ser, porque no podría controlar los medios de producción, y lo que les interesa a los funcionarios chinos es tener el control de los medios de producción, ¿no? O sea, tener el control de todo, ¿no? O sea, que sí, como controlan, digamos, las estrategias económicas y las centralizan, y hacen ellos los negocios, asimismo controlan la comunicación, ¿no? O sea, asimismo controlan otros aspectos, incluso la localización, la construcción de las ciudades, la urbanización, el tránsito de personas. No hay libre tránsito en todo China, así como en México, que uno dice, yo me voy a vivir a Sonora ahorita. Si tienes dinero, porque tengo ganas. Exacto, si tienes dinero. Si no tienes dinero, no vas a ningún lado. En estos casos, digamos que el gobierno podríamos decir, es otro modelo, pero no sé si necesariamente ese otro modelo es mejor, porque hay más dinero. Bueno, tienes Dinamarca, pues hay más dinero, la gente está tranquilísima. Ahora, por ejemplo, tú que sabes mucho de eso, de los países, por ejemplo, en Corea del Sur, ahí, ¿cómo lo ves? O sea, económicamente también van mejor. Sí. Y tienen un capitalismo abierto. Tienen un capitalismo, pero, o sea, precisamente Corea del Sur... Pero no tienen ahí sí hay libertad de expresión y todo.
O sea, son dos entidades de éxito, ¿no? O sea, justo los tigres asiáticos, que Corea del Sur es parte de esa ola de tigres asiáticos, es que tienen esta cuestión en donde hubo un crecimiento económico muy fuerte, Pero varios ¿por qué años. ¿cómo fue en Corea del Sur? ¿Por qué ese éxito económico? O sea, ¿a qué se le debe? Sí tuvo que ver mucho con la tecnología y las industrias estratégicas que tuvieron en los tigres asiáticos a partir mucho de la experiencia japonesa. Eso, no soy especialista en Asia, pero eso es una realidad. A la par que hubo el crecimiento económico, se da un desarrollo, y perdón que insista, institucional en el sentido de la democracia. O sea, se instituyen en Corea del Sur elecciones, hay un sistema de partidos, hay un sistema político. No es que no haya crisis, no es que todo sea perfecto, no hay perfección, pero hay estabilidad y hay capacidad o posibilidad de gobernar para quien esté en el gobierno. Asimismo, pues hay un gobierno, se termina y viene otro y hay elecciones. Están mesuradas las cosas. Exactamente. Están ordenadas, de alguna forma están ordenadas, que la gente está contenta. Y sobre todo que es estable. Y van mejor. Sí. Pero ¿qué tomó las decisiones de que hubiera más tecnología? Por ejemplo, el político. Sí. O sea, sí. Ahí no se equivocaron los políticos. O sea, México no invierte mucho dinero en nuevas tecnologías, ¿no? Digamos que no podríamos equiparar ni el desarrollo tecnológico. Posiblemente haya sido mucha inversión por parte del Estado o buenos acuerdos con empresarios para financiar especialistas. ¿Tú no crees que sea la inversión? Porque en China, me imagino que también en Corea del Sur, la influencia de la inversión americana y europea ha sido enorme, ¿no? O sea, también ese factor ha sido importante, ¿no? O sea, que los americanos han desarrollado, o el mundo ha desarrollado mucha tecnología en esos países, ¿no? O, no sé. Pero también ellos tienen, digamos, el desarrollo de, digamos, la propiedad intelectual de muchos avances tecnológicos que han penetrado los mercados, o sea, al revés, ¿no? O sea, que han penetrado mercados de automóviles y sobre todo de tecnología. No es capital americana y eso. No necesariamente, ¿no? O sea, Daewoo, por ejemplo, en Corea es una empresa coreana, ¿no? Samsung, son empresas nacionales y no sé en qué grado, digamos, son empresas coreanas, no sé en qué grado están estatalizadas o si no están estatalizadas, pero no siempre ha sido como esta inversión extranjera, sino tal vez un surgimiento de un talento y además de la producción de bienes y de tecnología muy de punta que lograron penetrar los mercados, ¿no? Y en ese sentido, ampliar, digamos, y sus ganancias y pues crear riqueza simplemente, ¿no? ¿Tú estás conforme como politóloga del avance de esos países, o en algunos casos sí y otros no? Pero, o sea, desde afuera sí. Desde afuera, aquí, sí, sentada. A lo mejor si viviera allá y experimentara ciertos problemas, te podría decir, esto no funciona tan bien, o esto es como autoritario, o esto es... No vería como los matices, pero creo que hay estabilidad. Creo que tiene mucho que ver también con formas de pensar y con formas de ser, con formas de socializar, ¿no? Son sociedades que tienden a ser jerárquicas, que tienden a ser muy respetuosas de los rituales, muy respetuosas del orden, ¿no? Muy plegadas a unos hábitos como muy fuertes de disciplina, y eso no digo que sea todo, pero creo que tiene mucho que ver cómo funcionan esos países y por qué se mantienen estables. Pero tú estarías conforme con que es un avance humano ese tipo de economías. Sí, o sea, sí, creo que sí. Sí le apuestas, o sea, tú no lo ves que tenga que ser integral a todo el planeta, sino pues ahorita las economías son divididas en países y bueno, cada quien protege su país, pero hay algunas sociedades que no están tan mal, ¿no? O sea, sí, totalmente. Pero hay mucha clase media baja
Por ejemplo, en Estados Unidos es increíble que hay mucha pobreza de clase media baja, de clase media para abajo, pero ¿sabes en dónde radica la mayor pobreza que tienen? En la educación. O sea, son países que también ya están un poco, no sé si en China y en Corea del Sur, pero yo siento que esos países también tienen un cierto control de la educación, en donde tampoco aspiran a más porque la educación no da para más. O sea, como en Estados Unidos, el chiste es producir dinero, pero no necesitas tener una gran educación. Ok. ¿Tú cómo ves la educación de esos países? ¿Tú crees que es satisfactoria para el humano? Es que, pues ahí pueden estar insertos como temas culturales también, ¿no? Es decir, no solo la educación académica, sino esto que da forma a la mentalidad, ¿no? Que son como los hábitos o los patrones culturales. Entonces, no necesariamente es como que se conformen, sino que tal vez tienen visiones más tradicionales, ¿no? Los coreanos y los japoneses tienen visiones de mucho apego y respeto a la familia. Están más ordenados. Pero en el sentido tradicional. Ordenados mentalmente un poco más, ¿no? Sí, tienden a romper menos las reglas y a respetarlas más. Sí. Y ahí puede estar un factor, ¿no? De muchos, que habla de que este tipo de sociedades pues, tienden más a guardar la disciplina, ¿no? Y esta disciplina, pues puede decir, no son personas necesariamente todas ambiciosas, pero tienden a trabajar como a partir de decir trabajo para mí, pero también trabajo para mi país, pero como en esta lógica de también respetar las jerarquías. Eso es muy importante, respetar las jerarquías. En esos países es súper importante, ¿no? Sí. Y respetar las jerarquías quiere decir someterse a ellas. Sí, totalmente. O sea, sí. Y cómo llegan al poder esas jerarquías, pues es otro asunto, porque es el pleito político, ¿no? O sea, es la lucha del poder. O sea, que la sociedad no se mete en eso porque no tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que vivir. Entonces es una lucha entre unos cuantos, ¿no? Es como los ricos, nomás son unos cuantos. Pues así es desde la polis, ¿no? Así es desde la polis, diría usted. Fíjate que sí. Es increíble que todo el mundo piensa que la democracia en Grecia era muy bonita, o sea, era igual de pleito que ahorita, o sea, tenía sus grupos, sí, claro. todo, o sea, y se manejaba por sus intereses. Y justo igual quien tenía tiempo. Igual que todo. Pero para mí esa es la raza humana. O sea, yo a lo que apelo como en filosofía es, si por eso me gusta que estemos platicando este tema, porque si tú como politólogo sientes que ese es un buen camino para la humanidad, pues que bueno, yo pienso que había que cambiar mucho de las estructuras generales, sobre todo pensar en que estamos en un planeta que es de todos. No está mal mi posición filosófica en el sentido de que hay una enorme injusticia de que haya 3% de gente rica en el mundo y que haya países pobres como África, que yo creo que esa es la tarea humana, ¿no? O sea, yo creo que a eso se debe dedicar la filosofía, o sea, ver cómo resolvemos el caos que hay en la humanidad, porque hay países con éxito, o sea, pero son unos cuantos. Sí, son unos cuantos. Es igual que los ricos, son unos cuantos, o sea, y no es, como que no es muy correcto, pero así se ha manejado la economía en el mundo, así se ha manejado el dinero en el mundo, sí, para unos cuantos y no para las mayorías, pero hay a ciertas maneras que sí resuelven un poco los problemas, como el caso de China y como el caso de Corea del Sur, ¿no? O sea, mejoran las condiciones humanas bastante, ¿no? O mejoran
bastante para la mayoría, aunque siga habiendo unos pocos más ricos. Ok, pero, también, pero la mayoría sí se ve beneficiada. Sí, exactamente. Y eso es bueno. Muy bueno. Y también en el caso de los países escandinavos y en ciertos lugares, lo que han hecho, además de hacer una captación muy alta de impuestos y un sistema muy eficiente para las imposiciones, ¿no? También lo que han hecho es poner en algunos lugares ciertos frenos a esta concentración del dinero, ¿no? Impuestos altos a las personas que concentran más dinero o limitantes a las personas que concentran más dinero. Es decir, sí ha habido medidas desde el Estado que tienden a tratar de igualar o disminuir la desigualdad, y creo que también en eso puede pero también son países chicos, ¿no? Eso es otra cosa. Debe ayudar que también hay más control de la corrupción un poco, yo creo, me imagino. O sea, yo creo que desde muy temprano. Yo creo que sí hay corrupción, ¿eh? Sí, en todas partes yo creo que hay corrupción, sí. Ajá. Estados Unidos está lleno de corrupción, es impresionante, pero sí. Ahí dicen que no hay corrupción. Bueno, no, la corrupción para ellos es de risa. Sí. Pero yo creo que cuando la gente está más tranquila con el dinero, bueno, pues, sí debe haber corrupción, porque la corrupción tú la estabas manejando al principio. Puede ser de muchas maneras, ¿no? Sí. O sea, la corrupción no solamente es obtener dinero, es obtener más poder, obtener beneficios, o quedarse más tiempo en esa posición de privilegio. Sí, tiene que ver con muchas cosas que no solo son dinero. La corrupción no es... Pero entonces nos desviamos mucho del populismo y el totalitarismo. A ver, en resumen, dime, ¿qué para ti es el totalitarismo negativo que tú propones, que tú estás diciendo? Diría como mejor el populismo con rasgos autoritarios, que tiende al autoritarismo. Es esta tendencia muy amplia que estamos experimentando en tantos lugares diferentes, que tiende a concentrar el poder, que tiende a eliminar los frenos a su poder, que tiende a colonizar las instituciones, a infiltrarse en las instituciones en beneficio propio, y que no estoy segura de que eso sea un beneficio, digamos, más amplio a largo plazo, sino que justo es una versión extrema de una élite que tiende a ser más concentradora del poder, y concentrar el poder creo que no va a ser un beneficio para las personas, ¿no? Pero sí, en China hay concentración de poder. En China, sobre todo. En China, sobre todo. O sea, es igual. Lo que pasa es que les ha dado mejores resultados hacia la gente, ¿no? Y también que el crecimiento económico en China ha seguido siendo sostenido, ¿no? También puede ser un poco eso. Sigue creciendo puntos porcentuales, ¿no? Lo cual no pasa en América Latina, o pasa muy bajito. Y el crecimiento económico y toda esta fluidez de efectivo y de poder adquisitivo, pues también fortalece esta tendencia donde el régimen no va a ser molestado, ¿no? Puede ser. Oye, doctora, pues el tiempo se nos va como agua. Sí. No sé si estuviste contenta. Muy contenta. Yo, la verdad, me encantó la plática contigo. Me gusta mucho. Yo casi no hablo de política en México, y ahora habría de política y yo me atrevería a hablar de política en México porque no tiene nada malo. O sea, esperemos. O sea, esperemos que no. Yo creo que eso sería mi parte contemporánea que me gustaría hacer. Y ahorita me sacaste algo de política y me encantó. Qué bueno. Gracias, doctora, y espero que te haya gustado y estés muy contenta con nosotros. Y sepas que la fundación que yo dirijo, pues es una fundación para enseñar a la gente los pros y los contras y lo que ha sucedido en la humanidad. Y pues ustedes, pues que son los estudiosos de los temas, pues nos ayuden y se los acerquen a la gente. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.